El exguerrillero Jesús Santrich se fumó hace más de una semana del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Tierra Grata, en compañía de una persona identificada con el alias de Daniel. Así reza el informe de la Unidad Nacional de Protección. Hay expectativa el día de hoy. El ex jefe de la FARC está citado a comparecer ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de narcotráfico. Este martes a las 9 de la mañana todos los focos estarán puestos sobre esta fachada. Es el edificio del Palacio de Justicia colombiano. Dentro de él funcionan las altas cortes, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal al que está citado Jesús Santrich para que responda por el presunto delito de narcotráfico. Una audiencia que fue ratificada este lunes luego de que la defensa del exjefe de las FARC intentara dilatar el proceso. En razón de que no se ha hecho el descubrimiento probatorio y porque se debe aclarar quién en este momento es competente para conocer el proceso contra Santrich. La Corte señaló que los hechos por los que se le investiga a Santrich son posteriores a la firma del acuerdo de paz, por lo que el caso sí es de su competencia. Sin embargo, a una semana de que evadiera su esquema de seguridad y que saliera de una zona de reinserción, el paradero del también congresista es desconocido. Lo que sí es cierto es que de no presentarse estará expuesto a que la Corte expida una orden de captura en su contra, una medida que el gobierno insta a tomar al máximo tribunal en el caso que el exguerrillero no comparezca. Si no comparece, en ese juicio le van a iniciar un proceso en ausencia y le deberían dictar una orden de captura. Y si no comparece ante la JEP, que es la que está estudiando los delitos que se cometieron antes de la firma, en mi opinión deberían iniciarle un incidente de incumplimiento y sacarlo de la JEP. La Unidad de Protección, por su parte, anunció que en ese caso a Santrich le será retirado su esquema de seguridad. Y el esquema ha permanecido en el espacio territorial es a la espera de que el señor Santrich aparezca, pero si no aparece mañana, pues retiraremos el esquema de esa zona porque ya consideraremos que definitivamente ha abandonado la protección de la UNP. Aunque no hay certeza de la ubicación actual del desmovilizado, Inteligencia está adelantando una investigación para determinar si Jesús Santrich salió a territorio venezolano, donde se cree están otros exjefes de las FARC que abandonaron el acuerdo de paz. Saludamos a esta hora en Medellín, en Colombia, a Jaime Arrubla. Él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a agradecerle por estar estos minutos aquí en el Canal de las Américas. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es todo un gusto, un placer estar con ustedes y con su TV audiencia. Un gusto tenerlo acá, porque justamente el día de hoy, como lo decíamos, se espera a Jesús Santrich para que la justicia pregunte por estas reuniones, estos videos y estas llamadas con personas que estarían vinculadas al cartel del narcotráfico. Si bien es cierto, no tenemos una bola mágica, pero tal cual como están las cosas, como se han dado las cosas, ¿usted cree que Santrich va a aparecer? No creo. Yo creo que el señor Santrich aprovechó un exceso de confianza, una medida incauta que tomó la sala de instrucción de la Corte Suprema, donde decidió llamarlo indagatoria, porque una cosa muy importante, que el del hecho por el cual se le estaba investigando en la Fiscalía había sido cometido después de la fecha de los acuerdos, pero no le dictó una medida preventiva de aseguramiento. El señor Santrich logra la libertad y todos advertimos que iba a tomar las de Villadiego, porque el delito por el cual se le está investigando es muy claro según el video que se presentó en los medios de que fue cometido después del 1 de diciembre del 2016. Luego, lo más seguro es que hoy la Corte le fuera ya sí a confirmar una medida de aseguramiento y por esto el señor aprovechó y primero se burló de la institución del Congreso porque dijo que no servía sino para dormir y enseguida se fue para este sitio de aparentemente un escenario de paz y aprovechó, pero quedaba a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela y aprovechó y seguramente debe estar por allá. Yo creo que los que están esperando que comparezca hoy a la diligencia indagatoria se van a quedar esperando. Y si se quedan esperando, ¿qué es lo procedente, señor Arrubla?
debería haber una orden de captura inmediata en ausencia del guerrillero. Ajá, en contra de Santrich. Seguramente la Corte le dictará la medida de aseguramiento, que será una medida para enmarcar, porque si en 50 años no lo habían podido detener, usted sí se imagina si ahora la autoridad podrá detenerlo ya de huidas y seguramente en un país vecino debidamente protegido por afines a sus credos y a sus negocios. Yo creo que esta es una muestra de la impunidad que nos está arrojando, afortunadamente no para todos, pero sí para algunos de los que eran guerrilleros de las FARC. ¿Qué se puede decir a las personas que dicen que se debe dar una nueva fecha para esperar que el procesado asista? ¿Aló? Hola, ¿nos está escuchando, señor Arrubla? Vamos a tratar de reconectarnos inmediatamente con nuestro entrevistado. Estamos hablando de lo que sucede el día de hoy. Vamos a dar paso a Florencio Sánchez, él es periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN en Colombia. Él está justamente en el lugar de la noticia, donde se espera que alias Jesús Santrich asista a responder las preguntas de la justicia en la Corte Suprema de Justicia de Bogotá. Adelante, Florencio, ¿cuál es el ambiente a esta hora de la mañana? 8:37 en Bogotá. Hola, buenos días. Pues en 23 minutos, exactamente a las 9 de la mañana, está citado aquí en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, el exguerrillero Jesús Santrich por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que rinda indagatoria en el proceso que le adelanta por narcotráfico y concierto para delinquir. Hay que decir que desde el pasado 30 de junio, pues Santrich no se sabe el paradero del exnegociador de las FARC, pero la Sala de Instrucción reiteró ayer que mantenía la fecha de la indagatoria y negó una solicitud hecha por el abogado defensor Eduardo Matías, quien había solicitado que la indagatoria fuera aplazada, argumentando que había otro proceso, otra solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de una colisión de competencia y también que no le habían entregado todas las pruebas que tienen en contra de Santrich. Sin embargo, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negaron esa solicitud y dejaron en firme la diligencia programada para las 9 de la mañana de hoy. Aquí hay un gran número de periodistas nacionales e internacionales esperando la llegada del exguerrillero Jesús Santrich. Sin embargo, hay dos posibilidades. La posibilidad de que Jesús Santrich se presente y rinda la indagatoria en el proceso por narcotráfico por la supuesta participación de Santrich en la negociación de 10 toneladas de cocaína con emisarios del cartel de Sinaloa a cambio de 15 millones de dólares. También existe la posibilidad de que Jesús Santrich no aparezca a las 9 de la mañana o minutos o horas después, o por lo menos en la mañana de hoy, aquí a rendir esta indagatoria y entonces los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tendrán que tomar alguna determinación. Una de ellas puede ser librar una orden de captura para indagatoria, es decir, para que sea capturado y sea obligado a venir a esta diligencia. También, pues, luego de esta orden de captura, pues habría una solicitud de una orden circular roja internacional para la Interpol para que sea detenido. Esa es la información a esta hora aquí en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Gracias a Florencio por ese reporte desde la Corte, como dices, el Palacio de Justicia de la capital colombiana, donde se espera la asistencia de alias Jesús Santrich. Estamos aquí dialogando en la mañana de NTN 24 con Jaime Arrubla, él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. La inasistencia de Santrich, señor Arrubla, ¿sería una bofetada al acuerdo de paz? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí, por supuesto, como fue una bofetada al acuerdo de paz, la grabación que todos los colombianos vimos, donde después de firmados los acuerdos, el señor Santrich está negociando el posible envío de un cargamento de cocaína a los Estados Unidos. Es decir, esto es una muestra de que por lo menos gran parte de los guerrilleros estaban en un negocio de narcotráfico y no en una práctica política hacia el poder colombiano. Desde el Congreso, ya hablando a lo práctico, ¿debería comenzar a tramitarse esto de la silla vacía que aplicaría para el partido FARC? En este caso, teniendo en cuenta la gravedad del delito por el que se investiga a alias Jesús Santrich.
Sí, en esto van a haber varias consecuencias. Desde el punto de vista penal, indiscutiblemente la Corte Suprema dijo que ella era la competente y le va a adelantar un proceso, por lo menos hasta que él tenga su investidura. Porque si cesa en su calidad de congresista, cesaría el fuero. Entonces la competencia pasaría nuevamente a la Fiscalía. Y allí se le va a procesar por los delitos de concierto para delinquir y obviamente por narcotráfico. Y vendría un proceso también disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y puede venir un proceso ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura, ya que, pues, primero que todo, por el abandono que hizo de su curul, sin justificación alguna. Y segundo, pues las irregularidades que ha cometido ya como persona, alguien que tiene un derecho, él no fue elegido, él tiene un derecho por los acuerdos de la paz a una curul, pero de todas maneras se aplicarían las mismas sanciones. Hablemos ahora de la sociedad colombiana, de los que se consideran todavía víctimas también de lo que fue esta situación de guerra en Colombia. Tomando en cuenta, por supuesto, la presunción de inocencia, ¿usted cree que se debe estar muy alerta ante estas amenazas de rearme de alias Iván Márquez, por ejemplo, de Santrich, de El Paisa y otros nombres que siempre han estado ligados a secuestros, atentados, a masacres y a muertes? Sí, mire, es que ya va creciendo el número de desertores de la política de paz de las FARC. Iván Márquez, El Paisa, ahora Santrich, y la lista sigue. Hoy algún diario del país publica ya una lista bastante grande. ¿Y qué están haciendo estos señores? Pues obviamente están volviendo a sus antiguas actividades, muy cercanos a la frontera con Venezuela, donde encuentran un apoyo y una base también para sus negocios. Ellos pretendieron en el proceso de paz continuar con el negocio y apenas se dieron cuenta de que no podían hacerlo, pues volvieron a sus antiguas andanzas y esto obviamente es un gran problema para la misma credibilidad del proceso de paz. Vamos a agradecer Jaime Arrubla, él es expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, deseándole un buen día en Medellín. Muchas gracias, ha sido un gusto.